Bienvenidos amigos un día más a esta tertulia. Hoy contamos con la presencia en los estudios de un amigo más, Jaime Urcelay, conocido por su vinculación con una entidad que está siempre ahí en el filo de la navaja, ¿verdad? Profesionales por la Ética. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, queremos tener un tiempo de tertulia y sobre todo conocer lo que estáis haciendo, ¿no? Porque aunque suena bastante, pero es bueno conocer de primera mano vuestra acción, ¿no? Y a mí me llama la atención el nombre de vuestra asociación precisamente por la palabra final, ¿no? Ética. ¿Cómo entendéis la ética? Sí, bueno, ante todo muchísimas gracias por vuestra invitación y por esta oportunidad de compartir lo que somos, lo que hacemos y lo que nos mueve, ¿verdad? Nosotros nos llamamos Profesionales por la Ética desde el primer momento porque en el nacimiento de la asociación, ahora hace ya 25 años, teníamos algo muy claro y era que en el espacio público, en las leyes, en la política, en este tipo de iniciativas, se juega también el bien del ser humano. Y era necesario, por lo tanto, creíamos que era necesario que hubiera una voz desde la sociedad civil que promoviera y que defendiera todo aquello que tiene que ver con el bien de la persona, con su dignidad, con sus derechos fundamentales, pero la persona entendida no de cualquier forma, sino desde una antropología cristiana que acoge todas las dimensiones del ser humano, que encuentra las verdaderas raíces de esa dignidad, de ese valor sagrado de su dignidad, y que acoge, por supuesto, también su dimensión trascendente. La palabra ética es una palabra muy manoseada. Se utiliza para todo y sirve de coartada a veces para las cosas más tremendas y más inverosímiles, ¿verdad? Con lo cual es muy importante saber, cuando hablas de ética, a qué te refieres. Sin entrar en muchas profundizaciones filosóficas e intelectuales, que tampoco son del caso, nosotros entendemos la ética como aquello que hace bien a la persona, que dignifica a la persona, y como antiético aquello que destruye, que hace mal al ser humano, en un sentido general. Por supuesto, esto nos obliga también a plantearnos, bueno, qué es para nosotros la persona, qué es para nosotros el ser humano. Y ahí, pues lógicamente, es importante profundizar un poquito más. Y en este sentido, nosotros, de una manera muy inequívoca, estamos con una concepción cristiana del ser humano, con su valor trascendente como criatura creada por Dios, llamada a gozar con Él, que lógicamente tiene una vida temporal que tiene todo el sentido y que no deja de ser también pues una preparación y algo destinado también pues a una visión más trascendente. Esa es un poco nuestra perspectiva. ¿No? Y luego la palabra profesionales, sí. Yo entiendo que lo que avala es que los estudios que hacéis están hechos por personas que conocen realmente el tema del que se está tratando, ¿no? Sí, esto es importante. El tema de profesionales quiere ser diferencial. Se trata de una asociación civil donde básicamente lo que hacemos es que voluntariamente y de manera desinteresada, no tenemos en este sentido ninguna persona que esté dedicada profesionalmente, por decirlo de alguna manera, es decir, a cambio de cualquier tipo de retribución, ponemos nuestras capacidades y nuestra experiencia profesional al servicio de proyectos que tienen que ver con la defensa de la dignidad humana. Esto tiene dos implicaciones, que es primero, qué es lo que aportamos en este voluntariado. Fundamentalmente lo que aportamos es conocimientos y experiencia profesional. Y por otro lado, aspiramos a que todo lo que hagamos en esta asociación se haga con unos ciertos estándares profesionales, es decir, que se haga con rigor, que se haga con investigación, que se haga con estudio, que se haga con calidad. Estamos defendiendo unos principios, estamos defendiendo unos valores, pero queremos hacerlo con la seriedad que sería exigible a cualquier profesional en un ámbito de este tipo, donde no caben ni las chapuzas, ni la improvisación, ni el me parece que esto es así, sino cosas bien estudiadas, profundizadas, sí, etcétera, ¿no? Que más que opinión es ciencia, ¿no? Esto es. Bueno, y ya personalizando, ¿qué profesión aportas a...? Sí, en mi caso concreto, bueno, yo soy licenciado en Derecho, estuve durante algún tiempo en la Armada, en el cuerpo jurídico, pero después, a los 8 años, ya me cambié al mundo de la empresa y desde entonces toda mi vida profesional ha estado dedicada al mundo de los recursos humanos. En pues, algunas empresas multinacionales, temas de recursos humanos, de organización, de calidad,
y desde el año 2006 me dedico a la docencia de recursos humanos y a la consultoría de recursos humanos, lo cual me ha dado pie pues, para conocer un mundo importante donde las personas nos jugamos buena parte de nuestro proyecto Felicidad, que es el mundo de las empresas. Claro. Es un mundo lleno de contradicciones, lleno de desafíos también, y a veces pues lleno también de situaciones que malogran proyectos integrales de felicidad en las personas, con lo cual he tenido la oportunidad de aprender mucho ahí, ¿no? Yo una vez hablaba con un industrial, yo soy guipuzcoano, ¿no? Sí. Y él me decía, mira, aquí tenemos dos tipos de industriales en nuestro ámbito, ¿no? Era en el ámbito de locomoción. Y decía, mira, tenemos gente que es fiable, con la que puedes hacer un buen negocio sin preocuparte de que te va a hacer ningún fraude. Y tenemos otra gente con la que tenemos que trabajar que sabemos que no son fiables. Y me decía esto porque decía, mira, es un mundo de buitreo donde hay gente que vive en un oasis diferente con los que podemos trabajar mejor. Y con ese tipo de personas pues buscaba tener una relación mucho más profunda, lógicamente, ¿no? Yo entiendo que estáis en esa línea, ¿no? Sí, clarísimamente. O sea, el factor ético, insisto en que es una palabra que tiene todo el sentido y todo el valor, pero que desgraciadamente se ha manoseado mucho, ¿no? Tiene un enorme valor en el mundo empresarial, porque la ética es lo que genera la confianza. Y donde hay relaciones de confianza todo es fácil, claro, porque uno se puede fiar del otro y por lo tanto los costes, por decirlo de alguna manera, en cualquier relación son infinitamente inferiores. Si no, hay que estar permanentemente cerrando todo con leyes, con controles, con reglamentos, con contratos, y todo eso sabemos que al final no funciona. Lo que funciona es buenas personas que tienen una norma de conducta que se basa en unos principios y en unos valores que hacen que se respeten los compromisos, que se respete el otro, que no se busque el lucro a toda costa, que se busque la colaboración, que se busque la solidaridad y que incorpore también algo que está muy olvidado en el mundo de la empresa, pero que sin embargo poco a poco se va abriendo camino, que es el mundo de la gratuidad, del desinterés, es decir, de no hacerlo todo a cambio de un beneficio, de algo que sea para mí, sino algo que nos construya a todos y que signifique pues, una aportación al bien común y a crear las condiciones que haga que todas las personas, y especialmente aquellas que tienen peores condiciones de partida, por decirlo de alguna manera, pues puedan alcanzar sus objetivos vitales, ¿no? Claro, yo lo que entiendo es que vuestra asociación se rige por esos principios, sí, de tal manera que son personas fiables las que están en medio vuestro. Que si en algún momento dado hay alguien que tiene oscuridad, pues decir, mira, no puedes participar en nuestro... Sí, apostar por la ética es un tema personalmente muy arriesgado. Todos tenemos, y esto hay que partir de ello, nuestra propia condición humana que cargamos, que tiene sus limitaciones y que está marcada, pues por decirlo, remontándonos a una cuestión teológica, pero que es necesaria, está marcada por el pecado original. Claro. Y por lo tanto, en este sentido, pretender que los que formamos parte de Profesionales por la Ética somos perfectos, inmaculados en todo lo que hacemos, pues es engañarnos y no es verdad. Otra cosa distinta es que sí tenemos muy claro nuestra aspiración a regirnos por esos principios. Y en este sentido, dentro de que podemos meter muchas veces la pata y estamos expuestos a eso y hay que convivir con ello, lógicamente a quien no se le ocurre venir a nuestra asociación es gente que no es capaz, por lo menos, de aceptar esa aspiración y ese propósito de regir su vida con arreglo a sus valores. La verdad es que la gente que a lo largo de estos años se ha pretendido acercar a nosotros con otro tipo de objetivos, etcétera, pues ha tenido muy poquito recorrido, entre otras cosas, porque aquí no ha encontrado nada que llevarse ni nada de lo que servirse, claro, ¿no? No, yo digo porque es importante para poder recibir información de esos trabajos que se hacen, sí, que la motivación no es una motivación falsa detrás. Yo digo, para las personas que nos están viendo y oyendo, dice, oye, ¿lo que dice Profesionales para la Ética es fiable? Sí. Esa es la pregunta, ¿no? Claro, lógicamente tú vas a responder que claro, sí, pero qué bueno que podamos tener esa confianza, ¿no? En sí, que hay un grupo de profesionales que sin un propósito oscuro están queriendo transmitir por lo menos lo que piensan, ¿no? Esto es. Que es importante. Para dar una esperanza a esta sociedad, ¿verdad? Donde la mayoría de la gente dice, mira, esto es la ley de la selva. Sí. Pero podemos buscar un oasis en la selva. Sí. El mal hace muchísimo ruido y el bien pasa desapercibido.
lo que llama la atención de los medios de comunicación habitualmente más generales, etcétera, es las cosas morbosas, las cosas negativas, la corrupción, la maldad, el daño, etcétera. Pero en esta sociedad nos encontramos afortunadamente muchísima gente haciendo el bien, muchísima gente que rige su vida, sus acciones, sus relaciones con otros desde un propósito de hacer bien. Entonces es importante aflorar todo esto, que todo esto se conozca, demostrar y dar un testimonio de que podemos convivir y podemos entre nosotros hacernos bien los unos a los otros, proteger los derechos de todos, especialmente de aquellos que son más débiles, y esto no solamente en un ámbito privado, que también, sino también en el ámbito de lo público, donde nos jugamos mucho en las leyes, en las decisiones judiciales, en el tipo de políticos que tenemos, etcétera, y ahí es donde nosotros queremos incidir desde una visión positiva del ser humano. Nosotros creemos en la gente, ¿no? Creyendo en la sanidad de una sociedad que, por otro lado, hay mucha corrupción, ¿no? Hay que levantar otro árbol diferente, ¿no? Sí. Bien, hay proyectos en los que está involucrado Profesionales para la Ética. Me gustaría que pudiéramos, en el tiempo que es corto el que tenemos, ¿no?, que podamos ir hablando de alguno de ellos. Fenomenal. Me hablabas antes de una lucha por los derechos de la mujer. Sí. Hace algún tiempo, bueno, esta es una sensibilidad que ha estado presente en la asociación desde hace algún tiempo y hemos hecho alguna cosa concreta, pero de unos años a esta parte ya sí hemos llegado a la conclusión de que en estos momentos el tema de la mujer es un tema enormemente central. La mujer tiene un protagonismo en el devenir de la sociedad enorme, desde el hogar, desde la maternidad, desde la crianza de los hijos, a su aportación a la sociedad en el orden profesional, en el orden laboral, en el orden cívico, en el orden político, etcétera. Es un tema de moda en estos momentos, es un tema claramente emergente, el feminismo tiene en estos momentos una carta de naturaleza, y lo que pensamos es que en esta reivindicación de la mujer a veces se han confundido las cosas. Por ejemplo, uno de los temas que nos parece clave es no se valora suficientemente el rol de la mujer como madre. Y hoy en día, pues eso es un tema que incluso da lugar a discriminación en el mundo profesional. Igual ya estamos consiguiendo avanzar en que no se discrimina a la mujer por ser mujer, pero se está olvidando que una dimensión fundamental de la mujer es la vocación a la maternidad y que eso tiene que tener un reflejo también en el mundo profesional y en el mundo laboral. A partir de esta constatación pusimos en marcha una iniciativa que se llama Mujer, Madre y Profesional, que precisamente trataba de proponer y de defender pues un poco esta filosofía, donde además creemos que la mujer pues no se tiene que enfrentar al varón, sino que la mujer es complementaria del varón y que no se tiene que confundir con el varón tampoco, porque es mujer y la mujer tiene su propia identidad y tiene mucho que aportar como mujer, en toda su plenitud. Iniciamos esto y luego, en contacto con otras asociaciones similares de medio mundo, nos dimos cuenta de que esta era una inquietud compartida pues prácticamente en todas las latitudes, y a partir de ahí propusimos a estas asociaciones crear una plataforma que hemos llamado en inglés Women of the World, Mujeres del Mundo, donde con otras asociaciones similares que comparten con nosotros esta visión de la mujer y la maternidad, pues estamos promoviendo, especialmente en foros internacionales, este reconocimiento de la identidad de la mujer, de su dignidad, de su plenitud de derechos, y haciendo especial hincapié en estos dos aspectos que se han olvidado en toda la emergencia del mundo femenino en la vida pública, que es, uno, la complementariedad con el varón. El varón no es un enemigo, no tenemos que imitar al varón, sino que tenemos que estar en el ámbito profesional, en el ámbito laboral y en el ámbito público, tienen que estar desde su condición femenina. Y dos, algo que nos parece muy importante, que es la valoración de la maternidad y el reconocimiento de aquellas mujeres que como opción vital y libremente, en lugar de incorporarse al mundo profesional, están dedicadas a su casa, están dedicadas a sus hijos, a través de lo cual están prestando un servicio a la humanidad verdaderamente tremendo, ¿no? De alguna forma ha sido menoscabada esa que ha sido la base de la sociedad durante siglos, ¿no? Tenemos un vídeo preparado sobre este tema. Sí, es en concreto un vídeo que hicimos con la declaración que dio lugar al lanzamiento de esta plataforma internacional Women of the World, donde se reflejan un poco los principios básicos que nosotros estamos empezando a defender en España y en todos los foros internacionales donde estamos presentes. Que es una alternativa al feminismo, de alguna forma, ¿no? Así es. No sé si lo tenemos preparado. ¿Nos podéis pasar el vídeo, por favor? Nosotras, las mujeres del mundo, declaramos que los hombres y las mujeres necesitan redescubrir y reafirmar su identidad y su complementariedad.
en beneficio propio de la familia, del mercado laboral y de la sociedad en su conjunto. Femeile aduc o contribuție unică în stabilitatea familiei, în forța de muncă, în societate și în binele comun. Il ruolo delle donne nella società deve svilupparsi sotto ogni aspetto, senza discriminazione, violenza o sfruttamento, come sfida del millennio. La maternidad tiene un valor y una dignidad única e irreemplazable. La maternità e la cura per la famiglia non soffocano lo sviluppo personale o intellettuale della donna. Al contrario, rafforzano la realizzazione della sua personalità e la sua identità femminile. Le travail invisible et non marchand consacré à la famille possède une valeur sociale et économique. L'authentique émancipation de la femme réside en réalité dans sa liberté d'être et de vivre en tant que femme. El reconocimiento universal y el respeto de la identidad femenina, su dignidad y la auténtica igualdad entre el hombre y la mujer, en su complementariedad y reciprocidad. A nemzetközi politika biztosítsa a nők védelmében azt a jogot, hogy szabadon dönthessenek a család mellett is, beleértve a család és a munkavállalás közötti egyensúlyt is. Universal recognition in international legislation of the value of the silent and apparently invisible women's work inside their families. Ili su potpuno ili djelomično posvećene brizi za svoju obitelj, te iskorenjivanje bilo kakvog oblika diskriminacije koja bi mogla biti izložena. Încălcarea maternității de rezervă, adică surogat, pentru că reprezintă o încălcare a demnității mamei și a copilului. Tú también puedes sumarte a Women of the World, la Declaración Internacional de las Mujeres que hablan en términos de mujer. La verdad es que la Biblia dice que cuando Dios crea al ser humano, los creó varón y mujer, ¿verdad? Y los creó en igualdad de dignidad. Y luego la Biblia enseña eso, ¿no? E incluso, bueno, llegas al Nuevo Testamento y aunque hay diferentes roles, sensibilidades, capacidades, pero la dignidad es la misma, ¿no? Y yo imagino que esta es la base Sí. Ese es el mensaje central, ¿no? Tenemos la misma dignidad, una dignidad sagrada, única, singular, etcétera, pero tenemos un genio diferencial según el sexo. El varón tiene el suyo y la mujer tiene el suyo. Y por lo tanto la proyección tanto de la mujer como del varón en la vida pública, desde la familia, al mundo profesional, al mundo político y cívico, debe hacerse desde esa identidad y desde el respeto a esa identidad. Y este es un mensaje, desgraciadamente, aunque pueda parecer muy de sentido común y muy obvio, en estos momentos pues bastante arrinconado, ¿no? Políticamente incorrecto. Incorrecto, sí, inmediatamente se confunden con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Porque enriquece, ¿no? La sensibilidad diferente enriquece en lugar de... Sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, más áreas en las que... Bueno, otra área en la que estamos en estos momentos importante es todo lo que se refiere a la dignidad de la persona en el final de la vida. Todo el mundo de los enfermos terminales y la defensa de la extensión y que esté a disposición de todos, que estén a su disposición unos cuidados paliativos integrales que por lo tanto incluyan no solamente los aspectos estrictamente médicos, sino también los aspectos más humanos, los aspectos más espirituales, para asegurar que hasta que se produce la muerte natural del ser humano existe un acompañamiento y se le proporcionan efectivamente todos los medios para aliviar el dolor y para que esa muerte, ese final de su vida en la tierra de cualquier ser humano, esté a la altura de nuestra propia dignidad. Desgraciadamente estamos viviendo en estos momentos un apogeo de la cultura de la muerte, donde se pretende pues la legalización de la eutanasia, del suicidio asistido, y con un entendimiento verdaderamente equivocado, pensamos, de lo que es la voluntad del enfermo o de sus familiares, pretender que eso suplante pues lo que es el reconocimiento del valor de la vida por un lado y el reconocimiento del valor de la opinión de los médicos, que son los que en definitiva, en función de la lex artis y lo que es la buena práctica médica, deben aconsejar
qué es lo que debe aplicarse al no terminar. Es un tema tremendamente delicado y todos pues, los que hemos pasado por familiares en estas situaciones sabemos que es un tema muy doloroso, muy difícil, etcétera, pero necesitado también de una afirmación clara de la vida, por un lado, y de una afirmación clara de que el enfermo merece toda la atención en este mundo en que hay tantos medios y tantas posibilidades, etcétera, para que verdaderamente esa última etapa de su vida, su dignidad, esté siempre salvaguardada, ¿no? La mayoría de la gente no conoce. Yo tengo entendido que las leyes en este momento relegan al médico a un simple técnico, sí, que si hay una voluntad de muerte en el paciente, no pueden hacer ninguna acción, ¿no? Es más, algunas de las leyes autonómicas llamadas de muerte digna sancionan severamente a cualquier médico que, teniendo que elegir entre la buena práctica médica y lo que ha expresado supuestamente el enfermo o sus familiares, opta por la buena práctica médica. Esto es tremendo. La estrategia que está siguiendo este movimiento de cultura de la muerte y pro-eutanásico, que no solamente de España, sino que pues, especialmente en países como Holanda o como Bélgica, y además con unos efectos verdaderamente demoledores, ya con aplicación a menores y aplicación a personas a lo mejor que lo único que tienen pues, es una depresión o un hartazgo de la vida, etcétera, que requerirían otro tipo de acompañamiento y de ayuda. La estrategia que se está siguiendo en España es muy clara y se han ido aprobando una serie de leyes autonómicas, hoy prácticamente todas las comunidades autónomas lo tienen, para preparar el salto ya a una ley nacional. En estos momentos hay ya presentado en el Congreso de los Diputados una ley de este tipo, no especialmente radical, pero que sí introduce este tipo de prácticas eutanásicas, y esto que estabas comentando del tema de los médicos es una ley de ciudadanos, y ya sabemos que por parte de Podemos pues hay un deseo de por vía enmiendas que se acoja de una manera explícita a la eutanasia. Es muy importante, por lo tanto, que con profundidad en los argumentos científicos, en los argumentos racionales, en los argumentos antropológicos, se ponga de manifiesto la maldad de este tipo de leyes que están encima de la mesa en este momento, ¿no? Yo tengo conocimiento de que en Holanda hay ancianos o jubilados que cuando llegan ciertas fechas huyen del país, porque si caen en hospitales no salen de ellos. Así es. Así es, ¿no? Es así de claro. Y es porque la ley asiste a un sistema que podríamos decir, bueno, pero esto es lo que se hablaba en el nazismo hacia algún tipo de personas. Sí, es un entendimiento del ser humano que se ejemplifica efectivamente en lo que hicieron los nazis, y es aquel que ya no es útil no merece respeto, no merece vivir. Es decir, establecemos una especie de línea fronteriza entre el que es todavía útil, el que es productivo, y el que en cambio ya por ser enfermo o por ser anciano, etcétera, no tiene posibilidad de valerse por sí mismo, y entre comillas más bien es una carga para la sociedad, porque además es costoso para el sistema sanitario tener que atender a estas personas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en países como Holanda, donde se hablaba de casos muy límites, con una carga emocional tremenda, de un sufrimiento del enfermo terminal, etcétera, se ha pasado a un sistema, y las estadísticas lo demuestran, y los ejemplos que saltan a la opinión pública de vez en cuando, donde los ancianos tienen verdadero miedo a caer en un sistema que los va a aniquilar porque se considera que ya no son dignos de vivir. Esto verdaderamente es de una crueldad y de una inhumanidad tremenda, pero no deja de ser la consecuencia lógica de la aceptación de unas premisas que desgraciadamente es las que están inspirando también este tipo de leyes en España, ¿no? Y aunque sea desde una posición egoísta, que enseguida llegamos allí porque los tiempos pasan rápido, ¿no? Sí, eso nos va a tocar a todos, ¿no? Nos va a tocar a todos. Antes o después, ¿no? Y es mejor tener un espacio de dignidad que uno indigno como el que se nos está planteando, ¿no? Sí, así es, y más cuando afortunadamente la ciencia y la medicina han evolucionado a tal velocidad que hoy en día unos buenos cuidados paliativos pueden asegurar una calidad de vida y un alivio del dolor en esa etapa de la vida perfectamente compatible con el respeto a los procesos naturales, que no es ni muchísimo menos, como nos tratan de imputar algunas veces, el encarnizamiento terapéutico, el alargar de una manera completamente artificial y cruel la vida del ser humano, sino que es sencillamente respetar la propia naturaleza, sedar el dolor para aliviar efectivamente el sufrimiento en esa etapa terminal, asegurar que existe un acompañamiento también más de orden humano, etcétera, y por lo que hay que abogar, por lo tanto, es
para que este tipo de cuidados estén al alcance de todos, en lugar de resolvamos el problema del dolor sencillamente eliminando al ser humano y proporcionándole una muerte anticipada y artificial, ¿no? En España tenemos muy buenos hospitales, ¿no? La mayoría de ellos están dedicados a tratar el cuerpo del ser humano, ¿no? A los problemas que tienen que ver con el cuerpo. No sé si tenéis planteado algo con respecto a que haya un tratamiento integral del ser humano. Nosotros entendemos que el ser humano es trino como Dios, ¿no? Que tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, que es trascendente, ¿verdad? Y no sé si tenéis algo con respecto a eso. Sí. No nos hemos metido específicamente en un tema que también es importante, que es, por ejemplo, la cuestión de la asistencia religiosa en los hospitales, que lleva un camino pues también preocupante, porque están poniendo trabas, están eliminando capellanes, etcétera, y desgraciadamente a todos nos llegan casos donde en un hospital público a veces pedir que se acerque un sacerdote a dar la extrema unción o acompañar al enfermo, pues no deja de ser una aventura tremenda. Eso es desde luego un tema. No estamos tanto ahí como en el hecho de que los modelos de cuidados paliativos que existen en los hospitales contemplen también que esta es una dimensión que forma parte de una asistencia y de un cuidado integral del paciente, del enfermo terminal, en este momento tan delicado y decisivo, sabiendo además que para cualquier ser humano ese momento en que uno se enfrenta a la muerte, pues es el momento de la verdad, donde ya nos olvidamos de todo lo que nos ha seducido falsamente durante esta vida y nos enfrentamos con nuestra realidad, con nuestro destino trascendente, con lo que verdaderamente importa, y por lo tanto el mejor favor que se puede hacer a estas personas, desde el respeto a su libertad evidentemente, es poner a su disposición esa asistencia espiritual que le prepare a eso que nuestros padres llamaban pues el bien morir, ¿verdad? Que es donde al final pues uno se juega prácticamente su... Yo sé que en la Comunidad de Madrid hoy por hoy no hay ese problema, ¿no? Porque yo estoy trabajando en un servicio de capellanía como pastor evangélico, ¿no? Y trabajamos en colaboración con los sacerdotes católicos, pero entendemos que es muy importante el ánimo que pueden tener los enfermos, que a veces un profesional sanitario no les puede dar porque no es su competencia, y que hay otro tipo de servicios que pueden ayudar a todas estas cosas, ¿no? Así es. Y el ánimo es fundamental para luchar contra la enfermedad. Entonces, esa complementación de unos servicios con otros hacen eso que hablabais de la ayuda de los cuidados paliativos, de la ayuda integral, ¿no? De los paliativos integrales, sí. Sí. Y que, eleva la dignidad de la persona de ser una máquina a ser una persona, que es la gran diferencia. Que es la gran diferencia en un momento además donde es fundamental aportar significado también al sufrimiento y también al dolor, y esto nos hace afrontar, y esto lo sabemos todos los que hemos pasado por alguna enfermedad o los que hemos tenido cerca enfermos, que esto es curativo también. Claro. Es decir, que parece... pero es así, ¿no? Pero los deportistas también les enseñan a sufrir, ¿no? Sí. Y a veces queremos que no haya sufrimiento, y el sufrimiento en cualquier trabajo, el esfuerzo... Es parte de la condición humana, claro. ¿No? Esto es así. Y ayuda a superar las situaciones. Entonces esto lo tenemos articulado a través de otra iniciativa de profesionales que se llama Vida Digna, lo hemos hecho con toda intención el nombre, que es un equipo multidisciplinar de médicos y de juristas, voluntarios todos ellos también, que lo que están haciendo fundamentalmente es una labor, de análisis de los diferentes proyectos de ley que se han venido discutiendo en esto, para tratar de asesorar a los políticos que nos quieren oír evidentemente sobre cuál sería la redacción correcta de estas leyes. En este sentido, pues verdaderamente ha sido, en algunos casos hemos fracasado rotundamente, pero hemos tenido otros ejemplos, como ha sido el caso de Baleares o como fue el caso de Navarra, donde nos han permitido comparecer en la comisión correspondiente, llevarles a unos expertos que sepan verdaderamente de este tema, y sorprendentemente pues nos han reconocido que esto les ha abierto los ojos, porque hay mucha ignorancia a veces también, por ejemplo, sobre el concepto de sedación terminal o sobre lo que es una asistencia proporcionada al enfermo terminal, con el tema de la alimentación, con el tema de la respiración, etcétera, y ahí los que saben pues son verdaderamente los paliativistas, que son los que han estudiado este tema y que saben qué es lo que procede, ¿no?
Sí, no, evidentemente no podemos esperar que un político sepa de todo en todo, ¿no? Entonces, qué bueno que se puedan dejar asesorar. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y qué bueno que pueda haber... a mí me gusta que haya personas que tengan un criterio profesional que puedan dar su opinión, ¿no? Porque salimos de la demagogia, que puede ser el pensamiento más rápido que puede llegar a alguien si escuchamos a personas que conocen del tema, ¿no? Claro, dirán, no, es que ese tipo de personas están sesgadas por una forma de pensar muy concreta y por eso nos quieren fastidiar la vida con su ideología, ¿no? Sí. En esto hay que aceptar algo que normalmente se niega, y es que cualquiera de nosotros, en nuestro punto de vista, en nuestra aportación, sea la que sea, estamos partiendo de una concepción de la persona. ¿Se quiere hacer explícita o no se quiere hacer explícita? Tenga una raíz religiosa o tenga una raíz laica, pero siempre, detrás de cada opinión, detrás de cada propuesta, detrás de cada punto de vista, les guste o no les guste, hay una concepción de la persona. Entonces, lo que hay que ver es esas concepciones de la persona, en qué medida respetan la dignidad de cada ser humano o en qué medida están destruyendo al ser humano. Y en este sentido, el relativismo de que todo es lo mismo y que todas las opiniones valen igual, depende. Hay opiniones que destruyen y hay opiniones que dignifican. Claro. Entonces nosotros no pretendemos imponer nada, sencillamente lo que estamos es tratando de hacer una propuesta para quien la quiera aceptar, de una concepción de la persona y de la ética que pensamos que dignifica al ser humano y le trata como merece ser tratado, como hijo de Dios, y ser dotado de una dignidad sagrada, en la medida que es reflejo de esa imagen divina, ¿no? Entonces, entiendo que en vuestra entidad hay personas que tienen un carácter religioso y otros que no tienen... Que no lo tienen porque para comulgar con este sentido de la dignidad humana no necesariamente hay que ser religioso. Hombre, si uno es religioso, pues no cabe duda que tiene un plus evidente, ¿no? O por lo menos yo así lo pienso y lo deseo para mí, ¿no? Pero nuestra asociación no es una asociación confesional. Entonces, una asociación es muy clarita en cuanto a cuáles son los principios que propone. Que no tiene por qué comulgar todo el mundo con ellos, pero nosotros no nos andamos con disfraces ni con historias. Pero es una asociación abierta a cualquiera que comparta este sentido de la ética. Y para ello no necesariamente hay que recurrir a motivaciones religiosas, ojalá, sino que se pueden compartir desde una perspectiva pues laica de la existencia. Bioética. Bioética. Este es un tema gordo. Un tema muy gordo por dos razones. Y es, primero, verdaderamente los avances en biomedicina son espectaculares y van a una velocidad de vértigo. Y las posibilidades que en estos momentos se están encontrando por vía científica de intervenir sobre el cuerpo y sobre la vida humana, pues ya desde el mismo momento de la concepción, en los embriones, etcétera, todos los descubrimientos son maravillosos. Esto es bueno y es importante, porque esto puede servir al ser humano. ¿Cuál es el problema? Que eso está avanzando muy rápidamente y, en cambio, esta consideración ética de la persona que nos hace plantearnos el por qué, el para qué y ante quién estamos actuando, desgraciadamente no solamente no está yendo deprisa, sino que en muchas ocasiones anda bastante perdida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo este poder que los nuevos avances tecnológicos y científicos están dando al ser humano, pues se puede volver contra el propio ser humano, con todo lo que es, por ejemplo, la manipulación de los embriones, que cosifica el ser humano, se nos olvida que hay un ser único, digno, etcétera, y hacemos con él lo que se nos antoja para crear eso que ya pretendieron también los nazis, que es hombres perfectos desde el punto de vista físico. ¿Dónde nos puede llevar esto? Pues cualquier planteamiento de ciencia ficción es esto, y hemos visto muchos ejemplos. Entonces, ¿hay que es importante? Pues es importante estar muy al día de los avances científicos, por un lado, y ahí necesitamos un componente profesional muy serio, de genetistas, de médicos, de investigadores, etcétera, pero por otro lado necesitamos también integrar el punto de vista de los expertos en ética y en antropología, para que nos digan cuáles de esos avances científicos en su utilización respetan al ser humano y cuáles, en cambio, por ejemplo, la clonación, están olvidándose de que el ser humano es único, y que por lo tanto tiene que ser respetado en su naturaleza. Y ahí tenemos pues, un campo también muy importante, ¿no? Sí, ahí en la clonación yo recuerdo aquella oveja Dolly, que fue un fiasco al final. Hombre, luego quizá como decías, la ciencia puede ir superando esos conflictos,
pero la edad biológica del clon era la misma edad biológica que, de alguna forma, estamos jugando a ser Dios. Y cuando alguien se pone a jugar a ser Dios, Dios se ríe de él. Dios se ríe de él. Sí. Ahí lo que más nos ha llamado a dedicarnos y a un proyecto, a una campaña específica, ha sido un tema importante, que es la investigación con embriones. En estos momentos, con todo el tema de las células madres, se pensó que no solamente a través de la regeneración de células adultas, sino que también a través de células embrionarias se podía ayudar a paliar enfermedades a través de estos procedimientos de célula madre. Bueno, los científicos dicen hoy en día que eso es mentira, es decir, que lo que se consigue con células embrionarias está por demostrar, y en cambio con células madre adulta se está consiguiendo muchísimo. ¿Pero qué está ocurriendo por medio? Pues que los gobiernos están invirtiendo muchísimo dinero en subvenciones a investigadores que están manipulando embriones, que están descartando embriones, y no nos olvidemos, cada embrión es ya un ser humano en plenitud, y que los están directamente matando. A esto la sociedad no lo mira, estamos muy pendientes de lo que pasa con las crías del águila o del ornitorrinco o de sabe Dios qué, y verdaderamente hay unas leyes en estos momentos muy severas que castigan cualquier destrucción de crías de determinadas especies animales, etcétera. Y sin embargo estamos asistiendo mudos y ciegos a la destrucción de miles de embriones humanos como descarte de las investigaciones que gobiernos como el español están haciendo, dedicando mucho dinero a algo que además científicamente todavía no ha demostrado que produzca ningún tipo de resultado. Sí, porque están queriendo hacer un cultivo de órganos, ¿no? Sí, sí. Para cambiar piezas en aquellos que tengan la condición económica y social que se permite ese lujo. Sí, sí, para comprarlo, claro, ¿no? Sí, sí. En esto es curioso, en la anécdota, uno de los sitios donde se está dedicando mayores recursos económicos a la investigación en este tema es en Israel, donde además tiene una concepción efectivamente de la vida prenatal pues verdaderamente curiosa, ¿no? Y ahí está uno de los científicos más importantes en este tema, y a él le preguntaban que qué estaba dispuesto a hacer, y él contestó: lo que las leyes me permitan hacer. Entonces aquí hay un equívoco también muy importante contra el que nosotros luchamos, que es el positivismo jurídico. El positivismo no es más que una concepción que dice que todo aquello que es legal necesariamente es ético. Claro, pues hay que recordar lo que pasó, ¿verdad?, en la Alemania nazi, y la película aquella famosa de Vencedores o Vencidos, donde los jueces que les acusaba aquel tribunal de norteamericanos decían: no, ustedes, nosotros lo único que hemos hecho ha sido aplicar lo que el Reich había dicho que era la ley. Bueno, pues esto, que a cualquiera de nosotros hoy en día nos subleva y nos tal, pues no deja de ser lo que estamos haciendo. Entonces no hay que olvidar que las leyes no son lo mismo que la ética, pero las leyes deben respetar los principios éticos fundamentales que tienen que ver con la dignidad humana y sus derechos fundamentales, ¿no? Es el principio de la revolución, de la revolución cultural francesa, ¿no?, del 68. Millones de moscas no se pueden equivocar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo que no? Es decir, la razón no la tiene la mayoría, sino que la razón la tiene la propia razón, ¿no? Así es. Y cuando yo recuerdo la escena de Jesús delante de Pilato, cuando le dijo: yo he venido para dar testimonio a la verdad, Pilato salió escandalizado. ¿Y qué es la verdad? Es el gran problema que tiene la mayoría de las personas, ¿verdad? Sí, y es la escena también del Evangelio de ¿a quién queréis liberar? Y el pueblo, la mayoría, condena a nuestro Señor y libera al ladrón, a Barrabás, ¿no? Sí, sí. Y te dice, ¿no? O sea, el hecho de que algo tenga mayoría, pues no necesariamente quiere decir que eso sea ni más justo, ni más verdadero, ni más bondadoso, ¿no? La mayoría se puede equivocar, y más hoy en día, que desgraciadamente pues estamos también asistiendo a algo, y es a unos mecanismos y a unos medios de manipulación de la opinión pública verdaderamente increíbles, ¿no? Donde la gente hace, se comporta y tiene la mentalidad que se dicta desde unos medios de comunicación que tienen unos medios formidables, y valga la redundancia, a su disposición, y que además, desgraciadamente, hoy en día están en la mayoría de los casos vinculados a poderes económicos anónimos que uno ni sabe ya realmente qué es lo que están buscando y qué objetivos tienen, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un mundo a nuestro alrededor muy complicado, y qué bueno que haya personas que tengan esperanza
de cambiar este mundo para mejor, ¿no? Y mientras haya personas dispuestas a tener esperanza, puede haber algo de luz en la tierra en la que estamos, ¿no? Y tenemos un montón de proyectos que nos estabais comentando antes, sí, ¿no? Y se nos acaba el tiempo. Entonces, hablar de la realidad hoy y del futuro de proyectos de profesionales por la ética. Sí. Bueno, estamos trabajando en estas cuestiones que han ido saliendo y alguna otra que bueno, pues a lo mejor en otro momento se puede comentar, pero hay una cuestión, un problema que en estos momentos pues nos preocupa muy especialmente, que tiene que ver con la cuestión de la imposición de la ideología de género en la sociedad española y muy especialmente, y ahí sentimos una especial llamada y una especial vocación, en el mundo de la escuela, arrollando además el derecho de ver la responsabilidad de los padres como primeros responsables de la educación moral de sus hijos. Este es un tema de primerísima importancia y ante el cual pues hay también muchísima desinformación porque hay mucha manipulación del lenguaje, de los mensajes, etcétera. La ideología de género es eso, una ideología, es un constructo que no tiene nada que ver con la realidad, que nace en mentes que bueno, pues allá ellas en cuanto a su concepción y que en definitiva lo que viene a decir es que la sexualidad humana como componente de la persona pues no depende de su biología, no depende de la naturaleza, sino que depende en último término de la voluntad y el deseo y que cada uno por lo tanto pues elige la modalidad en cuanto a su condición sexual que mejor le parezca y que tan válidas en todos los órdenes son unas como las otras, porque lo importante es lo que uno se siente y lo que uno desea ser. Tenemos un vídeo, yo creo que... Sí, que se explica quizá... Y luego seguimos hablando del tema. Hablando, fenomenal. Por favor, ¿nos puedes pasar el vídeo? La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente
y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Bueno, yo espero que son cosas que van aclarando conceptos, ¿no? Por lo menos. Sí, dentro de que es complicado, por dos razones. Primero, están utilizando como gran coartada la igualdad. Y lógicamente todos estamos a favor de la igualdad. Con lo cual parece, o tratan ellos, de que ponerse en contra de la imposición de esta ideología de género es como si nosotros estuviéramos a favor pues, de la discriminación, o del odio, o de la marginación en la escuela, etcétera. Absolutamente nada que ver. Esto se hace desde un respeto inmenso a las personas, sea cual sea su condición, y desde la premisa de que todos los seres humanos somos igualmente dignos y por lo tanto merecedores de respeto. Y esto es importante decirlo. Ahora, de ahí a que se quiera con ese pretexto imponer sistemáticamente en la escuela, en contra del derecho de ver de los padres a la educación de sus hijos, una concepción de la sexualidad y de la persona que nosotros pensamos que es engañosa, falsa y en último término destructiva para nuestros hijos, eso es lo que es una profunda injusticia contra la cual nos tenemos que rebelar. Claro que aquí lo fundamental pues es hacer una enorme labor pedagógica para aclarar las cosas, porque verdaderamente es un nivel de confusión el que hay en estos momentos en la sociedad con este capítulo que hay que armarse de paciencia, pero por otro lado ser muy tenaces en que la verdad al final del ser humano resplandezca y que todos estos equívocos y toda esta oleada pues pase cuanto antes, ¿no? Se nos acaba el tiempo, es una pena. Podríamos estar 4 programas hablando de todos estos asuntos, ¿no? ¿Cómo se puede alguien acercar a profesionales por la ética para recibir información o para participar en elaborar todos estos proyectos? Sí, hay muchas maneras de ayudar y cada uno tiene que medir qué es lo que en función de sus condiciones puede aportar, y todo es igualmente valioso. Es decir, que en este sentido nadie tiene que sentir que puede aportar más o menos, ¿no? Y nosotros lo que más valoramos evidentemente son voluntarios que quieren aportar su experiencia y su especialidad profesional para hacer todo este tipo de estudios, de manifiestos, de declaraciones, para ir a visitar a políticos, para explicar las cosas, para dar charlas, etcétera. Entonces, en nuestra página web, que es www.profesionalesetica.org, se explica bien qué es la asociación, las diferentes áreas de trabajo y las diferentes formas de colaboración, o sencillamente cómo mantenerse informado de las diferentes iniciativas, documentos, comunicados, etcétera, que vamos tratando de lanzar. Es una asociación en este sentido abierta, que no exige tampoco ni hacerse socio necesariamente, ni pagar una cuota, ni nada, sino sencillamente trata de ser una red de gente que comparta esta filosofía, este deseo de construir bien común y que por lo tanto pues quiera de alguna manera sumar su voluntad a este trabajo. Bueno, yo quiero terminar dándoos las gracias por existir como entidad, por el aporte que nos dais a la sociedad y porque podemos aprovechar vuestros conocimientos para tener criterio, ¿no? Que sigáis ahí en la brecha porque sois necesarios en la sociedad en la que estamos. Y a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, simplemente darles las gracias por su atención y darles nuestro anhelo, nuestro deseo de que Dios les bendiga.